nuestro siguiente invitado y vamos a hablar de economía. Yo voy a empezar preguntándole por esto a Santiago Bulat, que es economista y que está con nosotros aquí. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo nos toca a los argentinos esta historia de la llegada de chilenos, uruguayos a comprar nuestro país? ¿Cuál es el costado positivo y cuál es el costado negativo de esto? Bueno, efectivamente, como contaba Nico, esto es producto de la última devaluación que tuvimos, ¿no? Y la devaluación tiene numerosos efectos. Si vamos a un plano más macroeconómico, el gobierno hoy, por ejemplo, está recibiendo un préstamo o está tomando deuda en dólares, en los cuales después acá tienen que hacer pagos en pesos, pagos de jubilaciones, pagos de pensiones, aguaches, salarios, gastos operativos. Claro. Todo eso son gastos en pesos. Si el tipo de cambio es más alto, efectivamente vos con esa cantidad de dólares vas a poder pagar más cosas en pesos de la que hubieras podido pagar antes. Por otro lado, se hace más caro comprar dólares a los ahorristas, se hace más caro viajar al exterior en general, y también se hace más caro importar. O sea, ya no es tan fácil importar distintos bienes como sí lo era antes. Con lo cual ahí cerrás una brecha que es la de la cuenta corriente de la economía, que era algo de lo que le venía pasando factura y lo que Argentina venía gastando muchísimo. Se estaban yendo muchísimos dólares por ese lado. Ahora, por el lado del consumidor, ¿qué pasa internamente? Si bien esto puede ayudar a las exportaciones y al contrariamente a las importaciones, acá efectivamente tiene un efecto en los precios que hace que Argentina efectivamente tenga más inflación, porque obviamente hay mucho producto dolarizado que se traduce a inflación. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. La nafta. La nafta está directamente atado al tipo de cambio, ¿no? Entonces, si sube mucho el dólar, va a subir la nafta. Si sube la nafta, suben los costos de transporte. Si sube el transporte, suben los bienes que se transportan. Entonces, todos los bienes que alimentos. Bueno, exactamente. Y ahí estamos. Por eso los alimentos son un componente que se mueven bastante con lo que vaya pasando con la devaluación, que en septiembre está influyendo bastante, ya con un 6% de aumento. Me acordé por un instante cuando hablabas del tema de viajar al exterior de una frase que había acuñado tu viejo. Que tenía que ver con que los argentinos veraneamos 2 años en el exterior y 2 años era Mar Chiquita el lugar que había dicho, o era uno de Mar de Ajó. Era Mar Chiquita. Pero digo, era en la costa atlántica. Y la verdad es que en un punto es un poco así. ¿Por qué tenemos esta cosa tan cíclica y de la que no podemos salir? Es como una especie de cinta de Moebius que nos tiene ahí atrapados. Sí, básicamente no tenemos una macroeconomía estable hace muchísimo tiempo, ¿no? Argentina la verdad que tiene un problema, es que viene gastando más de lo que logra producir hace mucho tiempo. Hay algo que hay que desmitificar en algún punto. Todos los países tienen déficit fiscal, muchos países tienen déficit fiscal, digamos, gastan más de lo que les ingresa. El tema es que no lo hacen en una proporción tan grande como sí lo hace Argentina, ¿no? Y además tienen un mercado interno en el cual pueden, por ejemplo, si vos tenés una deuda, vos me decís, che, yo la puedo financiar con mi tarjeta de crédito. Bueno, Argentina tiene una determinada tarjeta de crédito que no es tan grande como las demás del mundo, porque no tiene un mercado no tiene una Black, digamos. Claro, no tiene una Black porque no tiene un mercado de capitales desarrollado en el cual pueda colocar esa deuda. Con lo cual, si gasta más de lo que tiene opciones. O privatizar todo, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades de nuestra historia, que no salió bien. Emitir moneda, que ya lo hemos hecho en otras parte de la historia, tampoco salió bien. Endeudarse en el exterior, porque internamente reitero que no tenemos esa capacidad de endeudarnos. Entonces son todas recetas que se van utilizando hace mucho tiempo y que siempre terminan teniendo un mismo efecto, ¿no? Que es la inestabilidad macroeconómica. Sacando los impuestos, que sabemos que tenemos una presión. Vos hablabas recién de la nafta y yo decía, bueno, tenemos un 35-40% de impuestos sobre la nafta. 40, que después se nos va trasladado al colectivo, donde también tenemos los impuestos de todo lo que tiene que ver con los insumos de la logística y los impuestos y el IVA y etcétera, etcétera. Pero si sacamos toda esa presión positiva, Argentina sigue teniendo precios altísimos en comparación con el resto de la región y buena parte del mundo. Y uno se pregunta, ¿por qué siempre tienen razón los turistas cuando vienen? Que te dicen, con devaluación o sin devaluación, dólar alto, dólar barato, Argentina siempre es cara. Sí, yo creo que la parte impositiva es un punto bastante muy importante. Muy importante, sí. De hecho, no hay que dejarlo de lado en este caso. También tenemos una logística muy mala en Argentina. La estructura de Argentina, digamos, cómo está pensada Argentina es muy mala. De hecho, la mayoría de los transportes de bienes se hacen en camiones, por ejemplo, cuando en el resto del mundo eso no sucede. Eso se hace con trenes de carga, digamos, con una infraestructura mucho más desarrollada, que acá en Argentina lo que se hace además de que el 90% de los bienes están trasladándose con camiones, además van a la ida llenos y a la vuelta vuelven vacíos. O sea, una logística que es que los costos sean altísimos, muy mal acomodados, y eso hace que en gran parte Argentina sea más cara. Y reitero, creo que la carga impositiva
es muy, muy alta, ¿no? Y no se ve reflejada en los servicios, tema que podemos debatir. No, y en la cuestión del transporte me quedo pensando también que digo, los costos siguen generándose todavía más como una especie de bola de nieve, porque en eso que vos estás marcando, además después tenés los costos, por ejemplo, de la construcción de las rutas. También. Digo, se te rompen mucho más porque tenés más camiones que pasan, además, amén de que las construimos con materiales que no son los mejores, y con lo cual, digo, tenés un efecto bola de nieve en todo sentido, en los gastos que tiene que poner o proporcionar el Estado para esas cosas, más lo que ponemos los contribuyentes. Sí, ahora justamente, bueno, uno de los gastos que más se va a recortar, hablaban antes en el bloque anterior también del presupuesto, van a ser los gastos de capital. El gobierno, para llegar a ese equilibrio fiscal, está yendo a recortar los gastos de capital, que si vos lo ves, o sea, sabemos que lo urgente son los gastos corrientes porque es donde entran la UH, las prestaciones sociales, que quizás es donde la gente más hoy lo necesita en la urgencia. ¿En cristiano qué es gasto de capital? Claro, eso y los gastos de capital son, por ejemplo, los gastos de poder arreglar rutas, hacer puentes, infraestructura, trenes, en una educación. casa, ¿qué serían los gastos de capital y los gastos corrientes? Digo, para que todos los que están en nuestro... Y bueno, pongámosle, en una casa vos decís, che, hoy quiero arreglar la cocina para que en largo plazo mi cocina quede bien, no le tenga que andar poniendo todos los años un poquito de plata de esto, hago un buen arreglo de esto y la cocina va a perdurar en el tiempo. Lo otro es el gasto corriente es, che, se me acaba de caer esta cuchara, vamos a comprar la otra cuchara, reemplacémosla, pero se va a caer la otra. Luz es algo como que... También, todo eso es gasto corriente. Exactamente, bueno, la luz medio que la necesitas todo el tiempo, ¿no? Pero digo, los gastos que no te van a dar una retribución a futuro, pero que sin embargo son necesarios hacerlos en el momento, como por ejemplo, de hecho, las jubilaciones, la UH, todo eso entra dentro del gasto corriente. A partir de estos dos puntos me surge una pregunta que es, primero, ¿por qué si todos los países tienen un déficit básico mínimo? No es tan alto, ¿eh? Por eso no es tan alto, Argentina se nos pide un 0% de déficit. Bien. Y el otro es si es sostenible que todo este dinero que está ingresando sea derivado a cuestiones que no terminan reingresando al Estado. O sea, si vos tomás préstamo para pagar sueldos, no vas a tener con qué generar esos dólares para devolver el préstamo. Exactamente. Es muy buena pregunta, es una pregunta que yo me hago incluso también, porque justamente uno de los debates que yo tenía es, seguramente de alguna forma y con los derechos de exportación y más que son las retenciones, se llega al equilibrio en 2019. Pero después hay un país. Claro. Digo, vos tenés que hacer gastos de capital si querés seguir, digamos, ser más productivo, poder tener mayor infraestructura. Con lo cual ahí terminamos en una misma incógnita que yo no logro resolverla todavía. ¿Por qué a Argentina se le pide? Básicamente porque todavía no ha mostrado solvencia. O sea, Argentina que tenga 0,5 de déficit todavía no se le cree. Si bien es un paso enorme de lo que le viene haciendo, todavía no se le cree. Y segundo punto es que tiene que pagar mucho de intereses financieros que ha tomado de la deuda y gastos también de la deuda de amortizaciones. O sea, el capital que ha tomado más los intereses. Con lo cual, no es que solamente se queda con el déficit primario, sino que también tiene que ir a pagar todo el resto. Con lo cual, lo que te piden es el primario, por lo menos tenerlo en equilibrio. O superavitario. Y terminar de repagar con eso que es superavitario la deuda que tomaste previamente, ¿no? Estamos ya sobre el final. Tengo una consulta que tiene que ver con esta cuestión que vos decías, ¿no? Es el futuro y la incógnita de saber qué va a pasar porque después tenemos un país. Digo, esto tiene que ver más con la política que con la economía, pero de alguna manera hoy está todo bien ensamblado. ¿Sería inteligente que este gobierno intentara buscar la forma de un diálogo con quien sea que le toque gobernar a partir de 2019 para que todo este resultado no termine explotando por el aire? Sí, yo creo que es la eterna discusión en Argentina, ¿no? Esto de cada 4 años terminar haciendo algo diferente y cambiando toda la estrategia. A mí me parece que, digamos, el tema de no gastar por encima de lo que producimos me parece que es algo medio elemental. Que obviamente, reitero, vos con tu tarjeta de crédito hay meses que vas a gastar más y que te lo van a poder financiar y vas a pagar una tasa de interés por ese repago y esa es una deuda que quizás sea necesaria para hacer tu casa, comprar tu heladera, lo que fuere, son gastos necesarios. Ahora, en el largo plazo, sostener deuda, en algún momento va a salir mal y es lo que nos ha pasado. Digo, si vos no haces más o menos las cosas en orden, ordenadas y sabiendo las limitaciones que tiene también la economía argentina, probablemente en algún punto te estalle de la peor forma como lo hemos vivido 89, 2001. Digo,
no es que nunca nos ha pasado y no sabemos lo que puede pasar. Digo, ya hemos tocado esas instancias. Deberíamos haber aprendido. Lo tengo que despedir y me quedé pensando en una cosa que vi hoy, que es el problema grave que tiene Bélgica con el tema de las papas fritas, que es en la tapa de mañana. Imagínate la Argentina, si un día llegamos a tener una tapa del diario del día siguiente con un problema que las papas fritas van a ser 1 centímetro más cortas porque hay escasez de papas. No lo tenía el dato, pero bueno. En fin, algún día lo lograremos, ojalá que sí. Gracias. Muchas gracias a usted.